Pregunta sencilla. Ya saben, vamos a continuar con la exigencia número 13. Esta es la segunda parte. Pero una pregunta sencilla, ¿les gusta orar? ¿Oramos? Bueno, normalmente acabamos de estar orando, ¿no es cierto? Vamos a las preguntas un poco más complejas. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay poder en la oración? ¿Sí? ¿Eh? No. ¿Ok? ¿Quiénes dicen que sí? Que levanten su mano, por favor. Muy bien. ¿Quiénes dicen que no? Que levanten su mano, por favor. Muy bien. Ok. Está dividida la cosa. A ver, vamos por allá. ¿Por qué creen ustedes que hay poder en la oración? A ver. ¿Ya? 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 Ajá. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ok. ¿Alguien quiere decir algo? Iván. Yo particularmente yo pienso que el tema de la oración, cuando yo veo, ¿no es cierto?, a mi entorno y los veo a todos iguales, pero si yo tengo la convicción que tengo al Señor en mi corazón y tengo que es grande, a quien Mm, recurrir y pedirle, y esa es la forma que yo lo hago. ujú. Cuando yo le digo, Señor, necesito esto, que se haga tu voluntad y no la mía. Ya. Amén. Ujú. Esa es la forma que yo tengo de orar y pedirle a Dios. Ok. Ok. Algún otro comentario? Ok. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. Ok. Con fe. ¿Ya? Ok. De hecho, hay uno de los autores bíblicos que dice que la fe del justo puede mucho, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar otro comentario? Que pueden estar de acuerdo o no en lo que se ha dicho. Tú acabas de dar un punto muy esencial. Ajá, La fe del justo puede mucho. ajá, O sea, una oración con fe eh, no es que la oración tenga el poder, sino que a quién, lo que decía ahí, a ajá. quién, a Está quién se le dirigida. dirige esa oración, quién responde. Ok. En base a esto, ¿para quién o por quién nosotros deberíamos estar orando? Por ejemplo, se nos dice que oremos por las autoridades, pero las autoridades que tenemos no tienen ningún interés en Dios. Entonces, ¿puedo orar por ellos para que les vaya bien a pesar de que ellos son rebeldes ante Dios? ¿No sería un contrasentido en eso? No, porque se supone que la oración, Dios va a responder Ujú. lo que, lo que es mejor. ¿Ya? Y normalmente Dios puede, esa persona no sea creyente ni nada, pero aún así Dios puede Ujú, hacer que esa persona ujú. se cumpla la petición que uno está, es acorde a lo que Dios quiere. Claro. Normalmente estamos orando, ¿no es cierto? Porque incluso por gente que nosotros no conocemos, que esperamos conocer a esas personas, se nos dice, mira, tal pareja perdió a su hijita en esta circunstancia, no les conocemos, pero vamos a orar por ellos, ¿no es cierto? O nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, hoy día vamos a orar porque la hermana Elisa ha estado con alguna incomodidad o la Valito que está media enferma, ¿no es cierto? Oramos por ella. También oramos por nosotros. Acabamos de orar por la situación mundial, ¿ya? ¿Por quiénes estamos o por quién deberíamos estar orando? ¿O hay alguien por quien no deberíamos estar orando? Quizás sería la pregunta, ¿no?
Ajá. Sí. La verdad que nunca me había hecho eso. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Ok. A ver. Yo creo que no. ¿Ya? Y los consejos del pastor años atrás, yo creo que debemos orar por todos. Ok. ¿Ya? Ujú, Todos, porque es difícil. Yo reconozco que es algo muy difícil a veces orar por alguien que tú sabes que es un sinvergüenza, que está claro, haciéndonos la vida imposible, etcétera, claro, etcétera. claro. Pero si Dios tiene poder, ¿quiénes somos nosotros para no hacer? Ajá. Yo creo que por todos. ¿Cuándo deberíamos estar orando? ¿Cuándo deberíamos estar orando? En todo tiempo, ¿no es cierto? Orar siempre sin cesar. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Y que este sin cesar no se refería a César. No era que cuando César no estuviera, orábamos, sino sin dejar de orar de manera persistente. ¿Ok? ¿Cómo oras tú? ¿Cómo oras? A ver, compartamos un poquitito cuál es la dinámica, la forma que, no todos, pero algunos de ustedes quisiera compartir cómo oras. Ujú. Yo al menos trato de, me recuerdo que vivimos en un curso en otra iglesia, Ujú. hemos visto un poco la estructura de la oración teniendo en cuenta el modelo del Padre Nuestro. ¿Ya? Y me trato siempre como de agradecer al Señor, eh, pero primero pidiendo perdón eh, por los pecados, por mis pecados, agradecer al Señor y luego entregar las peticiones que puedan haber. Ujú. Bueno, y dentro de eso también está la intercesión por otros. Tratando de que no sea, como dicen por ahí, la oración de la oveja, de ayúdame, bendíceme. Ayúdame, bendíceme, claro. Eso, Ajá. ¿Quién más quiere compartir? ¿Cuál es tu forma de orar? ¿Cómo oras? ¿Ya? Ahora ya he tratado de ser más espontánea, Ujú, pero ya aprendíamos de que la oración sea más consciente. ujú, Pero la estructura que generalmente tenía personalmente, reconocer a Dios ujú, todopoderoso, arrepentirse, agradecer por todo, pedir, orar por hermanos, ujú, ujú, finalmente algo así. ujú. ¿Recuerda la semana pasada que decíamos, cuando estamos orando, evitemos repeticiones vanas? ¿Y qué era lo vano? Ujú. Sin sentido, sin conciencia, ¿no es cierto? Sin inteligencia. Incluso repitiendo algunas cuestiones. ¿Por qué decíamos la semana pasada, no sé si lo acabamos de decir la semana pasada o no, por qué hay un desacuerdo bíblico con el asunto de las cadenas de oración? Ujú. ¿Por qué razón las cadenas de oración no son bíblicas? ¿Lo dijimos la semana pasada o no? Ok. Ustedes conocen el concepto que en el campo se utiliza mucho de tirar de pato a gallareta. Ujú. O sea, de lo que venga, ¿no es cierto? Apuntar a lo que caiga, ¿ya? Cuando estamos haciendo una cadena de oración, primero lo que estamos tratando de activar es una idea que viene del Oriente, ¿no es cierto? De que nuestras palabras provocan realidades, crean realidades. Entonces declaramos cosas o decimos esto va a pasar y todos nos ponemos de acuerdo. Y en el fondo lo que hacemos es presionar a Dios y no buscar su voluntad. Pero por otro lado también metemos ahí gente que en realidad no tiene temor de Dios.
porque decimos cadena de oración y el que venga es bienvenido porque vamos a hacer presión de grupo, masa. ¿Ya? En el fondo es la masa tratando de quebrar en la mano a Dios. ¿Cómo Dios no va a responder? No necesariamente son para orarle a Dios, porque se pide a lo que tú creas. Claro, desde distintas creencias hacia distintas creencias, ¿no es cierto? Entonces, Dios es alguien más en la juguera. Le ponemos, ¿no es cierto?, cualquiera que responda y cualquiera que está pidiendo, ¿ya? Independientemente si está sometido a Dios o no. Entonces metemos ahí gente que desde la perspectiva de Dios no es justa. Y lo que dice la palabra de Dios es que la fe del justo, del que Dios ha declarado justo, esa es la que Dios escucha. No escucha porque somos una gran cantidad, no es que seamos un estadio de personas que está pidiendo que por eso Dios va a responder. De hecho, es tan interesante que el término que utiliza ahí es singular, la fe del justo, no dice de los justos. Ajá. O sea, la fe de una persona que ha sido declarada por Dios justo puede más a los ojos de Dios, a los oídos de Dios, intercediendo, si está en la voluntad de Dios, que un estadio completo de gente que simplemente lo está buscando pragmáticamente porque necesita algo. ¿Ok? Ya, ahora, respondido eso. ¿Cómo de...? Sí, Fer. Un movimiento, pero personas que tenían como que había horas específicas para orar con motivos de oración. Por ejemplo, a las 3 de la mañana es la hora como de la guerra civil. Entonces, ahí se ora en esa poco, y así tenían como distintas otras horas, obviamente serían como más, porque llamaban la atención, así que no me acuerdo, pero eso siempre me dio curiosidad, ¿por qué podría haber una hora específico, de un tema específico, cuando, no sé, como que claro, nosotros estamos en este tiempo, en este crono, pero como que el Señor es atemporal, entonces yo nunca he entendido eso. Había un libro que hablaba como de Buenos días, Espíritu Santo, y ese tipo de cosas también. Ni siquiera tanto eso, porque eso ya es como tomar, o sea, como tomar muy alejado, sino Claro. incluso personas como, entre comillas, como bíblicamente, un poquito más como centradas, como que tenían eso. Por ejemplo, me pasó cuando yo fui a Cuba, allí también era muy fuerte eso. Y había y claro, por el contexto, por la situación, la santería, todo eso que pasaba, ellos hacían como, tenían como un tiempo de oración todo el día, pero ese día, esa hora era, por ejemplo, la más como que había más personas, pero eso siempre a mí Bueno, eso definitivamente no es bíblico, se llama en teología eisegesis, o sea, ponerle una idea a la Biblia que la Biblia no tiene, no sale de la Biblia, sino que la ponemos ahí en la Biblia, y que tiene dos elementos. Primero, el no reconocimiento de la atemporalidad y de la aespacialidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Por lo tanto, no es que si nosotros vamos a orar aquí dentro de este espacio, ahí está Dios. Y eso lleva a pensar, entonces vamos a orar en un horario determinado, porque en ese horario Dios nos va a escuchar. O sea, son imágenes o aspectos que no están en lo absoluto cercanos a lo que dice la palabra de Dios, que Dios no está movido ni por el espacio ni por el tiempo. Lo vamos a encontrar en todo tiempo y en todo lugar, ¿no es cierto? Y lo segundo es el intento del ser humano de controlar a Dios, de controlar lo superior. Eso se llama religión, ¿ya? Para que ustedes lo sepan, la palabra, lo he explicado varias veces, la palabra religión está constituida por tres palabritas, ¿ah? Que son en latín, ligio, la religión es re, que implica la, la, el énfasis y la iniciativa y el esfuerzo de alguien. Ligio viene de ligiare, de conectar una cosa con la otra, y sion viene de acción, de hacer algo, ¿ya? Entonces la idea de la religión es cuando tú
tomas la iniciativa para conectarte con lo superior en una acción que va a tener una respuesta, que es la respuesta de Dios ante tu necesidad. Eso es religión, efectivamente, es lo que el ser humano hace para pedir el favor de Dios. Pero el cristianismo no está sujeto a esa idea de la religión. El cristianismo es lo que Dios ya hizo en la persona de Jesús. Nosotros no tenemos que hacer nada y es una obra completa. Fue su iniciativa y el esfuerzo lo hizo Él. Es línea contraria a lo que diríamos nosotros la definición de la religión, ¿ya? Ahora, en el contexto de la religión siempre hay dos cosas, el control y la negociación, ¿ya? Estoy explicando algo que me estoy alejando un poquito de esto, pero creo que es bueno que lo expliquemos. El control es, yo voy a obligar a Dios de alguna manera, voy a negociar. Si tú, Dios, haces esto, curas a mi guaguita, a mi bebé, entonces yo estoy negociando con Dios, ¿no es cierto? Evidentemente eso es muy parte de la religión, es el control de la voluntad de Dios. Y por otro lado también el control del plan de Dios. O sea, ahí ya no estamos sujetos a buscar la voluntad de Dios, que puede ser adversa, sino tratar de imponer nuestra voluntad a través, por ejemplo, de declaraciones. El día sábado a las 3 de la tarde vamos a tener una campaña de oración y milagros. ¿Ah? O sea, le estoy dando la orden al Espíritu Santo que baje a las 3 de la tarde el día sábado. Pero lo que dice Juan capítulo 3, que el Espíritu de Dios es como el viento. Él va donde Él quiere. Nosotros tendríamos que sumarnos a la dirección que va soplando el Espíritu y no decir que sople en la dirección ni en el horario o el espacio que nosotros estamos esperando. Cierre paréntesis, ¿ya? Ok. ¿Alguna pregunta sobre eso? Es un paréntesis nada más. Vamos ahora a la parte de esta noche. ¿Cómo debemos orar? Ya un poco veíamos esto la semana pasada. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos que debemos orar siempre, primero con sencillez, ser genuinos, porque Dios conoce incluso hasta nuestras necesidades. O sea, si yo voy a pedirle algo a Dios, Dios ya lo sabe, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy orando, lo que estoy haciendo es reconociendo ante Dios que dependo de Él. Pero Él sabe lo que yo necesito. Estoy haciéndolo incluso privadamente, reconociendo una vez más que dependo de Dios, y cuando lo hago públicamente, reconozco ante los demás que dependo de Dios. ¿Mm? Y lo debo hacer de manera sencilla, no con frases rebuscadas, ni con repeticiones vanas, ¿no es cierto? Ni con una letanía o un rezo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, y golpeándome el pecho, ¿ya? Porque eso es un rezo, que finalmente uno podría estar haciendo cualquier otra cosa y no está conectada con Dios. También, en segundo lugar, debemos orar con perseverancia. ¿Recuerda lo que habíamos dicho? Que expresa que si bien Dios sabe lo que necesitamos, Dios se alegra cuando nosotros no olvidamos lo que hemos pedido, sino que anhelamos que Él responda y por lo tanto continuamos permanentemente. Perseveramos. La palabra perseverar, por cierto, es una palabra que ha sido traducida del griego al español y que es un verbo que tiene tres acciones en una. Perseverar significa tomar la iniciativa, ser intencional y ser continuo. Eso es lo que significa la palabra perseverar, ¿ok? Pero también muestra cuando nosotros estamos orando, cuando oramos realmente como Dios quiere que oremos, el cómo orar, cuando oramos, esa oración debe estar conectada con un compromiso, el compromiso de la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? Que todas nuestras oraciones finalmente busquen la gloria de Dios. Si lo que decía María Eugenia adelante, si Tomás se llama, ¿no? Si él está con una enfermedad y pedimos a Dios que él se restaure, que esto sea para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él o su entorno lo reconozcan que eso viene de Dios. E incluso si no restaura su vida y puede llegar a poner su fe en Dios, también eso va a llevar gloria a Dios. Esa es la idea, el compromiso genuino, permanente, nosotros en nuestras propias oraciones, de buscar la gloria de Dios. Pero eso nos lleva esa es la parte positiva, nos lleva a una parte negativa. La parte negativa, entonces, sería jamás orar por algo que no le lleva gloria a Dios. O
O sea, Señor, que no me pillen cuando voy a robar el banco. ¿Le llevaría gloria a Dios robar el banco? Depende del banco, dicen algunos. Pero no, en ningún caso. La idea jamás es derribar la resistencia de Dios, su voluntad, sino descubrir con la oración paciente, en sabiduría, por supuesto, en forma y en momento, cuál es la oración que Dios quiere contestar. Toda oración que está dentro de la voluntad de Dios, Dios la contesta. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deseos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no están pidiendo para la gloria de Dios, para que esto redunde, aunque tú no respondas como yo quisiera, pero que sí esto redunde en tu gloria, en la gloria de Dios. Descubrimos entonces que la sabiduría de Dios, en su tiempo y en su forma, va a ser la mejor respuesta, porque Él sabe el final de la historia, ¿ya? Ahora, cuando nosotros consideramos esto, obviamente la pregunta, ¿hay poder en la oración? Bueno, ahí vamos a tener que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Hay un predicador en Estados Unidos muy conocido, predicador de la prosperidad, creo que él vive en Texas, se llama Joel Osteen. Este hombre dice, hay poder en la oración persistente. O sea, si tú sigues orando, Dios te va a tener que escuchar y responder, ¿ya? ¿Qué es lo que finalmente está diciendo Joel Osteen? Que hay poder en la oración. ¿Cuál es la realidad? La oración no tiene poder en sí misma. El poder lo tiene Dios que responde la oración. Ajá. Entonces, no es la oración la que tiene el poder. No es que si yo repito, Dios va a tener que contestar. Puedo hacer una oración lo más sencilla posible y Dios va a contestar de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, nosotros muchas veces pedimos, y desde cuando hemos llegado a la iglesia desde pequeños, se nos dice, pide la voluntad de Dios porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y lo creemos, ¿ya? Pero, ¿cuál sería una oración que llevaría más gloria a Dios? Decir, Señor, quisiera que se haga tu plan para sumar mi vida. Es bien distinto, ¿no es cierto? Que se haga tu plan en mi vida, porque la concentración de la voluntad de Dios es como la que la estoy pidiendo para mí, pero Dios tiene un plan. ¿Qué es lo que le llevaría gloria a Dios? Que yo me sumara a ese plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Ajá. Que la gente lo conozca. Entonces, si yo me sumo al plan de Dios, en esa oración, la oración de Jesús, ¿cuál era? ¿Recuerdan Lucas 10:2? Pidan al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, si yo le digo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, que tu plan perfecto se cumpla y que mi vida se alinee con ese plan, entonces mi respuesta va a ser sumarme a los obreros que están faltando, porque ese es el plan de Dios, ¿no es cierto? Que pidamos por obreros. Entonces, muchas veces la respuesta a la oración que busca la gloria de Dios puedo ser yo mismo. Muchas veces, Señor, que esta persona que está pasando necesidades en su hogar, tú le proveas. Eventualmente, yo voy a ser la persona que le lleve la bolsita del supermercado y voy a hacer la respuesta de Dios para esa persona también. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que debemos dejar en claro? Que a Dios no le falta disposición para contestar. Dios quiere contestar las oraciones. Más bien, lo que lo quiere hacer, busca que nosotros reconozcamos que dependemos de Él, porque está ansioso de contestar. Tanto así que en el Antiguo Testamento me encanta un texto que dice, pruébenme. Yo abriré las ventanas del cielo. Sí, el dueño de todos los recursos es Dios mismo. Él los provee a través de sus instrumentos humanos. Yo les comentaba que habíamos ido con Felipe a un viaje misionero con donantes. Bueno, esas personas son donantes que proveen mucho dinero para el ministerio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos?
Oramos para que el Señor provea los recursos. Y el Señor provee donantes que traen recursos. ¿De quién son esos recursos? ¿De los donantes? No. Del Señor que les ha dado, y la palabra de Dios lo dice claramente, les ha dado la capacidad para crear riqueza. ¿Saben que en la Biblia no existe ninguna parte donde diga que Dios le ha dado al ser humano la capacidad para crear pobreza? Pero dice claramente que Dios le ha dado la capacidad al ser humano para crear riqueza. Ajá. O sea, para crear y para distribuir y para compartir la riqueza que viene de Dios. Esa es la razón por la cual principalmente la iglesia primitiva dice en Hechos que no pasaban hambre entre ellos, no habían pobres. No porque fueran iglesias de la prosperidad, sino porque los que tenían más, que había Dios dado inteligencia, les había dado oportunidades, les había dado salud, compartían con aquellos que estaban impedidos, huérfanos, viudas, ¿cierto? Personas enfermas, etc. Ahora, insisto, a Dios no le falta la disposición para contestar, más bien quiere ayudar a sus hijos. ¿Pero a qué hijos? A quienes buscan glorificar su nombre. Porque simplemente sabe mejor que nosotros cuándo y cómo debe venir la respuesta. Muchas veces es engañoso cuando uno piensa, ¿no? Nosotros con Estela nos hemos reído muchas veces sobre esto. Decimos, Señor, dame millones, porque, la cantidad de plata que voy a estar dando a los misioneros de campo. ¿Saben por qué Dios no me ha dado los millones? Porque sabe que no lo voy a hacer. Esa es la realidad, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces es una forma de evitar tentarnos muchas veces. Sí conozco personas que con riqueza se han alejado de Dios, pero también conozco personas que la riqueza simplemente ha sido un instrumento para servir a Dios. Conocemos de todo. ¿A quiénes Dios da? Evidentemente, aquellos que Dios conoce su corazón. Y esas personas son justamente las generosas, más encima. Por lo tanto, nuestra persistencia en la oración muestra tanto nuestra confianza en que Dios, que es nuestra única esperanza, y nuestra dependencia en Él, obviamente, porque Él es el único que actúa al final de cuentas, va a ser la mejor manera en que nosotros vamos a poder avanzar en responder a las oraciones que hacemos hacia Él. O sea, la respuesta a nuestros ruegos persistentes, ¿qué es lo que hace? Muestra que tenemos confianza en Él. ¿Ya? Por lo tanto, ¿hay poder en la oración? En sí misma no. Hay poder en la persona a quien oramos, ¿ya? Que responde a estas oraciones. Siempre hay respuesta. El asunto es que no siempre como nosotros esperamos. En ocasiones, las respuestas de Dios incluso pueden ser dolor. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos alejando de Dios, Dios dice, hay una tristeza según Dios que lleva la vida eterna. Cuando una persona tiene mucho, lo ha perdido todo, en ocasiones, todo, absolutamente todo. ¿Recuerdan Job? Que tenía mucho, y él al final, ¿cuál fue su conclusión? De oídas te había oído, pero ahora sé quién eres, ahora te conozco. Recién ahí Dios, ¿no es cierto?, le proveyó mucho más tranquilidad. No dice que le proveyó más recursos en sí mismo, porque el enfoque de la prosperidad no tiene que ver en la palabra de Dios con recursos, sino con propósitos. Y lo voy a repetir. El enfoque de la prosperidad que sí aparece en la Biblia no tiene que ver con recursos, tiene que ver con propósitos, con los propósitos de Dios. Ahora, dicho esto, ¿cómo debemos orar? Porque la pregunta que nos estamos haciendo esta noche es ¿cómo debemos orar? ¿No es cierto? ¿Cómo debemos orar? Debemos orar por medio de su muerte y en su nombre. Si buscamos la forma de orar, ¿ya? En su nombre. La confianza que tenemos en la oración se debe a Jesús. Dios nos escucha porque vamos a orar en su nombre. Él no nos enseñó simplemente a orar. Cuando los discípulos, por cierto, no le dijeron enséñanos a cantar, enséñanos a predicar, enséñanos a ayunar. No, le dijeron enséñanos a orar. ¿Ya? Y Jesús no solo les enseñó a orar, no se quedó ahí, un poco más allá. Les enseñó a orar en su nombre
¿no es cierto?, dirigido al Padre, pero también les enseñó a orar por alguien que tenía el poder para responder, pero el poder mostrado en la cruz, cuando murió. Ujú. Resucitó para eliminar los obstáculos insuperables de la oración. ¿Cuál es de todas las oraciones que nosotros podríamos hacer la que es más difícil de contestar? Que cuando muramos no muramos, ¿no es cierto? Bueno, Jesús contestó esa oración, resucitando. Si puede contestar esa oración, que es la más difícil de todas, cualquier otra cosa es posible para Dios. Ujú. ¿Sí o no? Ahora, sin la muerte de Jesús, nuestros pecados, por ejemplo, no serían perdonados. ¿Sí o no? Y la ira de Dios estaría todavía sobre nosotros. Por lo tanto, Dios no escucharía nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta lo importante? Dios escucha nuestras oraciones porque Cristo murió. Por lo tanto, cuando oramos, no podemos concentrarnos solamente en nuestras necesidades, sino en por qué podemos orar. Porque Cristo murió y por lo tanto Dios escucha nuestras oraciones. Ujú. En el mejor de los casos, Dios simplemente quizás daría la vuelta a la espalda, no nos escucharía. Ajá. En esas condiciones no esperaríamos respuestas de Dios a la oración. Por lo tanto, Jesús, tanto su muerte como su nombre, son la base de nuestra oración. Como Jesús murió en la cruz por nosotros, entonces Dios nos escucha. Si no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no tendríamos en quién poner nuestra confianza, nuestra fe. Y por lo tanto, estaríamos gritando hacia el cielo y Dios no estaría escuchando. Cristo es la base de nuestras oraciones. Por eso, Él nos enseñó a orar en su nombre. Entonces, terminar nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, que así sea, que es lo que significa la palabra amén, no es una tradición simplemente, es una convicción, es una confirmación que Dios nos está escuchando, es una confirmación para nosotros mismos. Ajá. Es una afirmación de fe en Cristo como la única esperanza de que tenemos acceso a Dios. Ujú. Que Dios nos escucha y si nos escucha nos responde. Si no oramos en el nombre de Cristo, lo que hacemos nosotros, como esa persona, le da la espalda a Dios y estamos traicionando la voluntad de nuestro Señor. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en esto. No es simplemente decir en el nombre de Jesús, amén. Tenemos que hacerlo con convicción, no repitiendo simplemente. No es una cuestión litúrgica o de tradición, es de convicción. En segundo lugar, debemos orar con fe. Ahora, ¿qué significa eso? Esto quiere decir que Jesús quiere que oremos creyendo. ¿Creyendo qué? Creyendo que a quien le estamos pidiendo tiene poder. Ajá. Creyendo en el objeto correcto, pero además someternos a quien le estamos pidiendo. Porque la fe en la Biblia no es solamente creer, es creer y someterse en quien se cree. No estamos simplemente declarando que un árbol existe. Estamos reconociendo que es un Dios que es real, que es persona, que nos escucha y queremos someternos a su palabra. Y por lo tanto, cuando oramos, también queremos someternos a su voluntad. Por lo tanto, no podemos declarar cosas. De hecho, es tan interesante que hoy en día muchas iglesias se usa el término, ¿no es cierto?, las declaraciones. Vamos a declarar sanidad, vamos a declarar prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el contexto donde está escrito, la declaración, declaramos cosas que no son como si fueran, el contexto tiene que ver con la salvación. No tiene que ver con recursos, no tiene que ver con sanidad de cuerpo, tiene que ver con la salvación del alma. Ajá. La fe no es un pensamiento positivo. La fe a la luz de la palabra de Dios es confiar en Dios. O si no, vean Hebreos 11. Los patriarcas de la fe, ¿no es cierto? Por la fe Moisés y por la fe Abraham y por la fe, no por lo que ellos hicieran, sino porque se quisieron someter a ese Dios en quien creían. Aunque algunos toman esos versículos como la base del pensamiento positivo, obviamente. Ellos creen que si uno confía simplemente que algo va a pasar, eso va a pasar.
es como decía Paulo Coelho en el Profeta, creo que se llama el libro, ¿no? Que cuando tú quieres algo con mucha intensidad, entonces los astros se alinean, ¿ya? O sea, tú eres más grande que los astros, de acuerdo a ese pensamiento positivo. Eso sería, sí, poner fe en nuestra fe. Y ojo, tenemos que tener cuidado. No estamos llamados a tener fe en nuestra fe. Estamos llamados a tener fe en Dios, ¿ya? No es la fe en la fe. Uf, no es la fe en la fer. Tampoco. Ajá. Cuando habla de en Mateo, cuando dice de la oración, cuando habla de que todo lo que haces en el cielo y lo que haces en la tierra, es como parecido el tema de declarar, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Nuevamente, el contexto tiene que ver con el infierno. Es Mateo capítulo 16. Ajá. Está hablando de la salvación o de la perdición. Entonces, si tú, ¿cómo atas a las personas a un destino eterno? Las personas por defecto van al infierno, ¿no es cierto? Nadie en el mundo se escapa de ir al infierno a menos que acepte a Cristo. Por lo tanto, podemos desatar el destino eterno de las personas compartiendo nuestra fe, evangelizándolas, ¿ya? Si esas personas aceptan a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Desatamos el destino eterno. En el contexto católico se tiene que ver con la confesión del sacerdote de que él se va a perdonar. Claro, y en el contexto de la Biblia no es así. Cuando dijo, por ejemplo, otro texto que muchas veces es bastante polémico, cuando Jesús dijo que nuestra fe podría mover montañas, ¿no es cierto? Dijo, tengan fe en Dios. Cuidado. Tengan fe en Dios, no en que se va a mover la montaña. ¿Se entiende? Ajá. La fe puesta en Dios, Marcos 11, y luego en Marcos 11:24 dice, es Dios el que lo hace y nuestra creencia, ¿no es cierto?, se apoya en Él y en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo necesario? Porque el plan y la voluntad de Dios siempre es correcta, es buena y necesaria. Quien gobierna el universo es Dios y no nuestra voluntad moviendo a Dios para que haga nuestra voluntad. Pero para estar en sintonía con Dios nos debe mover su voluntad, ¿no es cierto? Ahora, noten parte de esa voluntad, porque en el mismo capítulo 11 de Marcos, donde se está hablando de esto, de mover las montañas, ¿no es cierto? De quien gobierna el mundo es Dios y que puede hacer cualquier cosa, noten que en el versículo 25, o sea, en el mismo contexto, y muchos olvidan esto, dice que cuando estén orando, perdonen, ¿ya? Si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también vuestro Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes vuestras ofensas. En otras palabras, ¿ya? Si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de perdonar, ¿por qué razón Dios nos tendría que escuchar y responder? No están desconectadas, es parte de lo mismo. Cuando oramos, queremos que la voluntad de Dios se haga. Y la voluntad de Dios integralmente es, por ejemplo, que perdonemos. Y una persona justa que ha sido hecha justa por Dios es una persona que perdona. Y por lo tanto Dios escucha. ¿Qué es lo que decía Jesús? Si ustedes perdonan, les serán perdonados los pecados, ¿no es cierto? Ahora bien. Sí. Con respecto a ese tema, por ejemplo, el perdonar. Necesariamente, por ejemplo, no necesariamente si yo podría convivir con esa persona a regular el hecho de perdonar. No. O sea, cuando tú perdonas es anhelar lo mejor para esa persona, pero no irte de vacaciones con ella. ¿Por qué? Porque también puedes que esa persona, tú has perdonado, pero esa persona es una persona ponzoñosa, ¿cómo se llama esto? Venenosa, ¿no es cierto? Tóxica y que te hace daño a ti o a los tuyos. Lo has perdonado, no anhelas lo peor. De hecho, oras para que el Señor ponga temor de Dios en esa persona, pero eso no quiere decir que vas a andar a los abrazos y besos. Definitivamente no. Eso tiene que ver con el perdón total, ¿ya? El perdón total es unilateral. ¿Ya?
había un autor que decía, ahí estoy tocando, yo sé, varios cachitos de caracoles. Hay un autor que dice que cuando nosotros perdonamos, lo que hacemos es establecer el puente sobre el cual algún día vamos a tener que cruzar nosotros. Si no perdonamos, cortamos ese puente. Ajá. Porque no permitimos que otros nos perdonen a nosotros, que seamos nosotros perdonados. Porque a los ojos de Dios todos tenemos algo que perdonar y sobre todo algo de que ser perdonado. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo debemos orar? Sigamos con esto, ¿no es cierto? Debemos orar no por elogios de otros, no para que nos vean. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Entonces debemos entender que la recompensa de la oración viene de Dios, no de los hombres, porque Dios conoce tu pensamiento, conoce tu motivación, tu intención, y por lo tanto entonces lo que hace Jesús es advertirnos esto, porque sabe y Él conoce el corazón humano, que es engañoso. Muchas veces es autoengañoso. No, si en realidad lo que yo estoy pidiendo es la voluntad de Dios, pero que me llegue el auto rojo. Ajá. Y en realidad, no, yo quiero para que el Señor, para que la gente vea cómo el Señor responde, pero en realidad yo ya me veo sentado en el auto rojo. Ajá. O sea, digo que es para la gloria de Dios. Ese tipo de cosas y muchas más. Porque el corazón de Dios es engañoso. Tergiversamos lo maravilloso de Dios en esto y... Perdón, el corazón del hombre es engañoso, no de Dios, perdón. El lapsus linguae. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos muestra en las palabras de Jesús que Jesús odia la hipocresía y por ello tiene tantas advertencias sobre la hipocresía. Apunta también en la hipocresía a nuestras oraciones, porque cuando tenemos el enfoque que, por ejemplo, se nos escucha a nosotros, pero esas palabras hacen que cuando nos estén escuchando orar, digan, oh, ¿cómo ora ese hermano? Me gustaría orar así. ¿Quién se está llevando la gloria? ¿Es Dios o esa persona? No con eso vamos a decir que hay que orar de manera burda. No, en lo absoluto. Es mejor orar en silencio. Si voy a tratar de impresionar a los demás con mi oración, para cuidarme de ello, mejor oro en silencio. Ajá. Para evitar caer en eso. Y de hecho para pedirle, Señor, no me permitas caer en tentación, en esto también. Que la gloria de Dios no se vea afectada. Como Jesús decía, ¿no es cierto? Más bien que se haga la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando oramos, ¿para quién oramos? ¿Para quién exige Jesús que oremos? Para Él. Oren a Dios, en el nombre de Jesús. Pero también oramos para nosotros mismos. No porque lo merecemos. La oración no tiene nada que ver con merecimiento, es toda piedad. Entonces oramos para nosotros mismos porque somos débiles. Señor, que no caiga en tentación. Ajá. Sí vamos a orar para nosotros, para no caer en tentación. Somos propensos a pecar, tenemos que tener conciencia de eso y somos totalmente dependientes de la gracia de Dios para seguir siendo obedientes. Por eso Jesús nos enseña en el Sermón del Monte esto, ¿no? Es una oración para nosotros. Primero, cuando oramos, primero tenemos que empezar a sopesar nuestro propio corazón porque deberíamos conocer nuestra fragilidad. Debemos tener conciencia de ella. Por ejemplo, la fragilidad de caer en la tentación de solo orar por nosotros. Y tenemos que ser intencionales en no hacerlo. Esa es una de las razones por las cuales el día domingo nos reunimos a orar intencionalmente el día domingo antes del culto por otros. Porque tenemos que disciplinarnos en esto. Porque nuestra tendencia es orar primero por nosotros. Ajá. Como el mundo, salud, dinero y amor. Señor, me duele la muela, Señor, quiero trabajo, Señor, que esté bien en el matrimonio. Todo eso es válido, ¿ya? Pero no debería hacerlo primero. Y cuando Jesús dice que oremos, santificado sea tu nombre, es orar para que cualquiera que no santifique su nombre llegue a santificarlo. Ajá. Y si nuestros corazones egoístas deben pensar en algún adversario que no nos agrada, al que peor nos cae, más deberíamos orar por esa persona. ¿A quién lo tienes aquí? Atragantado.
por la razón que sea, ora por esa persona. Ujú. Así como nadie debe ser excluido de nuestro amor, tampoco nadie debe ser excluido de nuestras oraciones. Noten que Jesús dice que debemos amar al enemigo. ¿Cómo podemos amar al enemigo si no estamos orando por el enemigo? Ujú. Ahora, ¿qué debemos pedirle entonces al Padre en nuestras oraciones que haga? En otras palabras, ¿qué exige Jesús que oremos? La respuesta se resume en, nosotros dimos una serie sobre esto versículo a versículo, que es en el Padre Nuestro. Jesús resume la forma en que deberíamos orar en el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice? ¿No es cierto? Un reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Para qué es esto? Para que reverenciemos y apreciemos el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Imagínense que nosotros oráramos cada día, Señor, que podamos tener tu nombre por encima de todas las cosas y que cada día oráramos así. Es lo primero como función de la oración, orar para que las personas busquen la gloria de Dios. Luego dice, venga tu reino. Voy a hacer un resumen, que nosotros lo dimos esto como en 2 meses. Lo vamos a hacer en un resumen de 20 minutos. Dice luego, venga tu reino. Oramos para que el dominio divino salvador, purificador, de exaltación de Jesús tenga poder en nuestras vidas y finalmente llegue a manifestarse y tenga extensión universal. O sea, queremos que en Irán, que en Siria, que en Israel, que la gente terroristas de Hamas, que la gente que está en la moneda, que la gente que antes estaba en mi casa, lleguen a conocer a Dios. Uh-huh. Que el reino y la voluntad de Dios se haga patente en la vida de cada una de esas personas. Hágase tu voluntad, dice. Salud. Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que hacemos? Oramos para hacer la voluntad de Dios de la manera, noten esto interesantísimo, de la manera en que los ángeles la hacen en el cielo. ¿Saben cómo hacen la voluntad de Dios los ángeles en el cielo? Sometidos completamente a Dios, a lo que Dios quiere, al plan de Dios, a que se complete el plan de Dios. Así debería ser en la tierra, en nuestras vidas también. Llenos de entusiasmo y diligencia. Hemos visto en 2 ocasiones hemos predicado sobre los ángeles y en una de esas ocasiones definimos a esos ángeles cuando veían a Jesús en el pesebre como ángeles boquiabiertos, sorprendidos, anhelantes de ver que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Pregunta para nosotros, cuando oramos, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Estamos trabajando para que su voluntad se haga en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en el entorno laboral donde estoy trabajando? Que toda la gente esté sometida, así como en el cielo, también en mi entorno, partiendo de mi propia vida. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos por las necesidades prácticas. Noten, recién ahí aparecen las necesidades nuestras. Normalmente nosotros las ponemos en primer lugar. Aquí están bastante más adelante. Oramos por necesidades prácticas. Dios no es que diga, oren por todo, olvídense de las necesidades. No, oren por sus necesidades, pero en su justa medida. Necesidades del cuerpo y de la mente que hacen posible una vida terrenal en obediencia a su plan. Ajá. Porque si estuviésemos pasando hambre y frío, evidentemente no estaríamos buscando su voluntad. Tenemos que orar por ello también. Pero recuerden ustedes lo que dice también, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, oramos por el perdón, por nuestros pecados diarios, de honrar a Dios como debemos porque no lo estamos haciendo. En otras palabras, le pedimos que nos aplique cada día la redención perfecta que Jesús obtuvo en la cruz y por lo tanto que eso se haga patente en mi propia vida cada día. Que aprenda a perdonar como he sido perdonado, que quiera perdonar porque Dios me quiso perdonar y no por merecimiento. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Termina así, ¿no es cierto? Oramos para que Dios nos proteja del malvado, del enemigo y de las tentaciones que nos harían arruinar y debilitar nuestro testimonio de Él.
Efectivamente estamos orando para que no caigamos en tentación, para que nuestros hijos no caigan en tentación en un contexto donde están siendo bombardeados por el celular, por la televisión, por los amiguitos. Estamos orando para que el Señor los proteja y no les permita caer en tentación y que a nosotros no nos permita caer en tentación, que nos libre del enemigo, no solamente del mal como algo abstracto, sino del enemigo, del diablo. En resumen, todo esto lo podemos resumir. La guía de Jesús en el Padre Nuestro nos dirige a orar por la gloria de Dios y su reino, en primer lugar, nuestra obediencia y luego nuestras necesidades diarias, y finalmente por perdón, protección y santidad. Ese es el orden de la guía divina cada vez que oramos. Vamos a terminar con esto. Entonces, cuando estamos orando, este parámetro, estos tres aspectos del Padre Nuestro que nos guían, que nos enseñan, deben indicarnos que necesitamos orar por nosotros, efectivamente, por otros y también por el mundo. Oramos por nosotros mismos, oramos por otros seguidores. ¿Cuántos de ustedes están orando, por ejemplo, por alguien que yo sí estoy orando, que no lo conozco, por Juan Luis Guerra, por el cantante? ¿Por qué? Porque el hombre ha sido hasta el día de hoy un hombre con un testimonio intachable, en un medio podrido, y él ha llevado a otros a Cristo. Y nosotros disfrutamos de sus canciones, algunos hasta las bailan, pero estamos orando por él, para que el Señor no le permita caer en tentación en ese medio, que lo libre del maligno, que siga dando un testimonio que glorifique a Dios. Por ese tipo de personas deberíamos estar orando. ¿Y cuántos más? ¿Están orando por su pobre y débil pastor? Porque yo estoy orando por muchos de ustedes y necesito sus oraciones. Nosotros tenemos muchos viajes y en los viajes hay no solamente peligros, también hay tentaciones. Entonces, claro, uno puede tener disciplinas. Yo entro a la habitación donde me quedo y no veo el televisor, no lo enciendo el televisor. Y trato de limitarme con muchas cosas y prefiero, por ejemplo, estar en la misma habitación con mi hijo, justamente para controlarnos el uno al otro. Pero tengo un problema, mi problema de apnea, ronquido. Entonces el pobrecito sufre conmigo. Entonces tengo que estar solo por el bien de él. Pero para mí sería mejor estar con él. Entonces cada viaje, por favor, oren. Oren, por favor, para que no caiga. Porque todos somos débiles y podríamos caer. Y oremos unos por otros también. El Padre Nuestro nos muestra la naturaleza sorprendente de la oración. Pone en posición de mayor importancia la oración para que el nombre de Dios sea glorificado, que el reino avance y que se cumpla la voluntad del Padre en la tierra como sucede en el cielo. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es un asunto absolutamente espiritual. Dios trata de usar las oraciones humanas, sencillas, humildes, sinceras, en el silencio y cuando estamos reunidos. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propósitos. O sea, no descuides jamás el hecho de que tu oración, la oración con tus hijos, sí tiene poder. ¿Por qué? Porque no es en la oración en sí misma el poder. Es porque Dios está cumpliendo sus propósitos cada vez que oramos. Si lo hacemos en la línea de su voluntad. Propósitos definidos, propósitos universales, y no para que nosotros los usemos en el cumplimiento de nuestra voluntad. Deberíamos estar orando, la iglesia debería estar orando para que la gente que está sufriendo hoy en día en Rusia, en Ucrania, en el Líbano, en Israel, en Siria, no sufran. Pero lo vemos en la televisión nada más. No nos metemos en eso con nuestras oraciones. Por ejemplo, está la oración de Mateo 9:38, que ya decíamos en Lucas 10:10, orar para difundir el Evangelio, para que el Señor envíe más obreros. Estamos orando cada día para que el Señor envíe más personas para que lleguen a esos lugares donde es oscuro todavía. Porque el triunfo de Dios no tiene dudas. El problema es si nosotros somos parte de ese triunfo. Y con nuestras oraciones sí, lo somos. Y pese a ello, Dios quiere que el triunfo dependa, y eso es una paradoja, Dios quiere que el triunfo dependa de la oración de un pueblo que no está orando. Es una paradoja. O sea, la oración no es solo el deber del hombre en respuesta a lo que Dios está haciendo,
sino también es un privilegio que tenemos de participar en su plan infinito. No es solo responsabilidad, es privilegio. Yo soy parte de la misión de Dios en eso. Es Jesús, finalmente, quien despierta corazones sensibles a su espíritu. Cada vez que tú tienes ganas de orar, es que el Espíritu Santo te está moviendo a eso. No es que a ti se te ocurrió, es que algo está pasando con tristeza, con alegría. Ajá. Necesidad de orar. El Espíritu te está tocando y te está diciendo, no, buenos días Espíritu, no, te está diciendo, hijito, hey, ora, ora, hermanita, ora. No dejes de orar. Cada vez que no puedas dormir en la noche, a la hora que despiertes, ora. Ponte en esa comunicación con Dios, en ese orden que hemos visto también, porque un espíritu de oración que pide todo lo que hace falta para lograr los propósitos de Dios en el mundo, es un espíritu que está alineado con el corazón de Dios. Ese era el espíritu, ese era el corazón de David. Cuando dice, el corazón de David era conforme al corazón de Dios, y uno dice, pero este hombre era mentiroso, adúltero, asesino. ¿Cómo es posible? Porque trataba de alinear su corazón, sus anhelos, con lo que Dios anhelaba. Las oraciones de los seguidores de Jesús y los propósitos de Dios no van a fallar, se empatan en algún momento. En conclusión, ¿por quiénes oramos? Oramos por nosotros, oramos por otros y oramos por el mundo. O quizás deberíamos decir, debemos orar por nosotros, debemos orar por los otros, debemos orar por el mundo. ¿Por qué? Porque Dios usa la oración para cumplir su plan. Y esta es una responsabilidad y es un privilegio que tenemos. La oración así entonces es un regalo, es la posibilidad de nosotros participar en su propósito. Y en Jesús, es Jesús, quien despierta en nosotros con su espíritu esa disposición a orar. Entonces, cuando tengamos ganas de orar, no movamos la cabeza, porque eso entristecería al Espíritu de Dios en nosotros y nos quiere mover a él. ¿Consultas? 57 minutos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué les parece si oramos? Oremos por otros esta noche. En tu corazón te voy a pedir que esta noche ores por aquella persona que más detestas. Y ores pidiendo perdón a Dios por no verlo como alguien absolutamente necesitado de su gracia mientras tú la estás disfrutando. Y ora para que Dios le dé esa oportunidad de volverse a Dios. Y ora para que Dios te sorprenda. ¿Ok? ¿Vamos a orar? Al final de ese tiempo yo quisiera pedirte, Pami, si tú nos puedes guiar en oración. Vamos a estar unos 2 o 3 minutos en silencio orando a nuestro Dios.